Bueno, pues bienvenidos a esta tercera sesión del factor de visión sabia, que es el primer factor de los 8 que estamos estudiando para relacionarnos de una manera diferente con el planeta Tierra. En las pasadas 2 sesiones hablamos sobre la visión sabia y compartimos unos conceptos. Aquellas personas que no hayan visto esas 2 sesiones las pueden encontrar en el canal de YouTube. Hoy vamos a estudiar la tercera y última parte de este factor. Voy a comenzar con una meditación para conectar con un árbol. Se puede hacer dentro de la casa o de la estructura donde esté, pero si tiene la oportunidad de hacer esta meditación estando cerca de un árbol, también lo recomiendo. Y luego entonces comenzaremos con la charla sobre cómo desarrollar una visión sabia de la naturaleza. Empezamos entonces, voy a tocar la campana una vez para comenzar la meditación y 3 veces para terminar la meditación. Una invitación a tomar varias respiraciones profundas, como una transición del ruido al silencio. Y ahora una invitación a encontrar el punto de descanso en la realidad presente que mejor funcione para ti. La respiración o los sonidos de ambiente o alguna parte del cuerpo que se sienta segura, estable, donde te sientas en paz. Reposando la mente en un punto de descanso, en la realidad presente. Es posible que la mente se distraiga, eso es normal. Simplemente vuelva a empezar, descansando la mente en ese punto. El vaivén de la respiración o los sonidos de ambiente que vienen y van, o alguna parte del cuerpo.
Bien, y ahora una invitación a imaginar, a visualizar que estás en un área de naturaleza, sentada en la base de un árbol, sintiendo la grama fresca, la brisa suave, el sol tibio. Y ahora una invitación a que mires el árbol. ¿Cómo es ese árbol? ¿Cuál es el tono del tronco? La tonalidad del tronco y de las hojas. ¿Qué tamaño tiene? ¿Tiene flores o frutos? Una invitación a sentir en la piel, en el cuerpo, las sensaciones de estar cerca de este árbol. Y una invitación a preguntar con el cuerpo, con algún gesto del cuerpo, si puedes abrazar el árbol. Acercándote al árbol. Y el árbol empieza a contarte su historia. Si te dio permiso de que lo abraces, cuando lo abrazas, o si te dio permiso de acercarte, al acercarte, el árbol empieza con imágenes a contarte su historia. Te muestra la imagen de cuando era una semilla que colgaba de una rama de su árbol madre. Cuando era semilla parecía un pequeño embrión con pequeñas venas cubriendo su pequeño cuerpo. El árbol te muestra que cuando era semilla cayó a la tierra, fue abrazado por la tierra. La gota de lluvia mojó la semilla y el sol le dio de su tibieza. El aire sopló sobre la semilla y con todas estas condiciones la semilla brotó, como si saliera de un pequeño huevo o un pequeño útero. El árbol te muestra cuando sacó sus primeras hojas, como si estirara los bracitos,
Te muestra cómo le fueron creciendo raíces, como si enterrara sus pies en el suelo, buscando anclarse y buscando nutrientes. Te cuenta que cuando enterró sus raíces, encontró las raíces más grandes de su árbol madre y ese árbol madre lo reconoció y lo alimentó. Lactó de la savia del cuerpo de otro árbol. El árbol también te muestra que gracias a esa conexión, cuando era una plántula, pudo desarrollar un sistema vascular que transporta agua y nutrientes. Te muestra que así pudo crecer y desarrollarse poco a poco. Gracias a los elementos de la tierra, tiene un cuerpo en forma de tronco y ramas. Gracias al sol y al intercambio de dióxido de carbono y oxígeno, sus hojas pueden hacer fotosíntesis. Creció día a día hasta que le brotaron sus primeras flores y frutos, hasta dar hogar a abejas, mariposas, líquenes, pájaros, lombrices, hormigas, lagartijos. Se convirtió en un pequeño ecosistema, parte de una comunidad. El árbol te contó su historia. Ahora agradeces que el árbol te haya permitido acercarte y tal vez abrazarlo y te sientas a admirar el árbol. Y ahora una invitación a mirar tu propia vida, a ir profundo en ti hasta que logres ver cuando eras embrión. Y ese pequeño cúmulo de células estaba lleno de venas diminutas. Fuiste creciendo en un vientre hasta que un día saliste con mucho trabajo, como sale un pollito de un huevo o un árbol de su semilla. Lloraste, estiraste los brazos, aspiraste aire, sentiste la luz del sol y te acurrucaron para que pudieras lactar la savia de otro cuerpo humano. Gracias a eso,
Gracias a eso tu cuerpo pudo desarrollarse. Tienes vasos sanguíneos por los que fluye sangre y vasos linfáticos por los cuales fluye linfa. Gracias a los alimentos de la tierra, tienes huesos, músculos y piel. Gracias a la luz del sol, tu cuerpo puede hacer múltiples funciones. Gracias al intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, estás viva un segundo a la vez. Sintiendo la vida en el cuerpo. Las sensaciones de temperatura, como el calor, ese es el elemento fuego que viene del sol. Si sientes humedad en alguna parte del cuerpo, ese es el elemento agua. El peso del cuerpo sobre el suelo o la silla, ese es el elemento tierra. La inhalación y la exhalación. Sintiendo el elemento aire. Inhalas oxígeno y exhalas dióxido de carbono. El árbol inhala tu dióxido de carbono y exhala el oxígeno que entonces respiras tú. La fruta del árbol te alimenta. Conviertes la cáscara en composta para que alimente la raíz del árbol.
Y ahora vuelves a mirar el árbol. Has experimentado que ambos han tenido un ciclo de nacimiento, están hechos de los mismos elementos y se necesitan el uno a la otra. El árbol tiene un cuerpo con funciones, se conecta con otros seres y sostiene la vida de otros, incluyendo la tuya. Te das cuenta de que el árbol es persona igual que tú. No es humano, pero es persona. Respira, crece, se alimenta y alimenta a otros seres. Una invitación a continuar sintiendo el suelo debajo de ti, ya sea con la planta de los pies o tu cuerpo en la estructura donde estés sentado. También puedes regresar a la respiración o al ancla que mejor funcione, el cuerpo o los sonidos de ambiente.
y la mente se distrae, es normal. Regresando al punto de descanso o ancla que mejor funcione para ti. Y en los últimos momentos de la meditación,
generando agradecimiento por la oportunidad de practicar. Bien, en la sesión pasada hablamos sobre cómo desarrollar una visión sabia de la naturaleza y que eso significa pasar de la apropiación de la naturaleza a la generosidad, de una economía de colonización o esclavitud de la tierra o de la naturaleza a una economía ecológica, del desarrollo ilimitado a la idea de la suficiencia, de parar de obtener cuando ya es suficiente lo que se tiene para vivir y pasar del odio y la guerra a la solidaridad y de la ignorancia y la negación a la sabiduría. Un aspecto de la visión sabia que es importante es ver que lo que hemos considerado como objetos de la naturaleza, cosas que podemos utilizar para nuestras necesidades, para cubrir nuestras necesidades, son realmente, algunos de ellos, seres de la naturaleza. Todos ellos son seres de la naturaleza porque hasta los elementos son seres de la naturaleza. Y no se trata que no obtengamos lo que necesitamos para vivir, sino cómo lo obtenemos. ¿Cuáles son las actitudes con las que actuamos o nos acercamos a eso que necesitamos? Y tenemos que recordar que nuestra forma de pensar proviene en parte de un contexto que ya existía cuando nacimos y que tal vez pocas veces hemos cuestionado. Ahora que estamos en el medio de una crisis climática, nos damos cuenta de que necesitamos un nuevo paradigma, que lo que hemos estado haciendo no es sostenible a largo plazo y va a dejar a las próximas generaciones humanas y de otras especies unas condiciones que no van a ser aptas para la vida que necesitan, las condiciones aptas que necesitan esos seres, los parámetros de condiciones de temperatura y otras cosas para vivir. No es que nos sintamos culpables porque la culpa nos paraliza, pero sí es importante asumir responsabilidad de lo que sí podemos cambiar, que son nuestras acciones. Y para cambiar nuestras acciones tenemos que cambiar nuestras intenciones y nuestra narrativa y nuestra forma de pensar o ver qué es lo que estamos haciendo. En el caso de los árboles, por ejemplo, esta meditación es un ejemplo. Es darnos cuenta de que los árboles también son gente, también son personas. No son humanos, no se ven como nosotros totalmente, pero tienen muchas de nuestras mismas funciones. Y esta no es una idea nueva. Si miran su cuerpo, los brazos son como ramas, el pelo es como el follaje,
Las piernas y los pies son como raíces. Nos parecemos un poco y nos parecemos también en eso de que tenemos los árboles tienen un sistema vascular, nosotros tenemos un sistema cardiovascular. Tenemos un cuerpo, los árboles tienen un cuerpo, respiramos, los árboles respiran en la dirección opuesta a nosotros para que entonces haya un intercambio de gases que mantenga un equilibrio en el planeta. O sea que son gente, los árboles son gente. Alimentan a sus crías, se reproducen. Esto de que los árboles sean personas no es una idea nueva. De hecho, hay culturas ancestrales que ya veían el árbol como persona, como un hermano, como una madre que da fruto, que veían el cuerpo de agua como persona, el río, el mar como persona. Un cuerpo de agua, observen lo que tenemos en el lenguaje, un cuerpo de agua, es un cuerpo, como una persona es un cuerpo. El árbol tiene cuerpo también, con sus troncos y sus ramas y sus sistemas internos. Y hay una inteligencia en ese ser, la capacidad de crecer, de inclinarse o crecer hacia la luz, de que las raíces vayan hacia la tierra. Ya esa semilla tiene toda esa información de qué tipo de árbol va a ser, qué frutos va a dar, cómo es que los árboles se ponen de acuerdo para florecer todos a la vez, para dar frutos a la vez, y las temporadas y los años en los que no dan fruto a la vez. O sea, todo eso, toda esa coordinación es parte de la inteligencia de las plantas. Y ya esto es algo que los científicos, los botánicos han estado estudiando. Me encanta mucho el libro The Hidden Life of Trees, La vida escondida de los árboles. Y de ahí pueden conseguir mucha más información si la buscan por internet. Hay mucha información sobre este tema. El pasado mes de marzo de 2025 conocí a un poeta maya que vino a Puerto Rico de Guatemala como parte del Festival de Poesía de Puerto Rico. Se llama Miguel Ángel Oxlack Cumes. Y entre las cosas que compartió estaba que cuando él era pequeño y su papá tenía que cortar un árbol para hacer leña, le pedía perdón al árbol por quitarle su vida y al resto de los árboles de esa comunidad por matar a uno de su comunidad, porque los árboles se, se anclan por las raíces, no solo se comunican, se entrelazan y crean, se sostienen unos a otros y lo podemos ver si van por algún camino que hay alguna halda y hay raíces de árboles, pueden ver cómo están intrincadamente conectados y se protegen, se unen unos a otros, forman como esa barrera, evitan la erosión del terreno. O sea, hay tantas cosas que hacen los árboles como comunidad. Forman comunidades ecológicas, son la base de esas comunidades ecológicas. Y Miguel Ángel recuerda que cuando su papá estaba en ese proceso de ese ritual, antes de cortar el árbol para hacer leña, le decía, hermano árbol, perdóname. Hermano árbol, perdóname. O sea, no se veía por encima del resto del bosque. Él decía, yo soy solo un ser del bosque, igual que este árbol, solo que necesito su cuerpo para yo vivir. Y de nuevo, no es que él no cortaba el bosque entero, era ese árbol. Y a eso era lo que me refería cuando decía, no es que no utilicemos lo que necesitemos, sino cómo lo hacemos, cómo lo obtenemos. San Francisco de Asís compuso el Cántico al Hermano Sol en el siglo XIII, poco antes de su muerte. Francisco se encontraba enfermo y casi ciego, fuertemente decepcionado por el rumbo que había tomado la orden que él mismo había fundado. En una noche de tormento espiritual salió de su choza y elaboró el cántico como expresión de alabanza a todas las criaturas terrenales, así como a las fuerzas de la naturaleza. Contrariamente a otros cánticos religiosos de esa época, el cántico de las criaturas o cántico al hermano sol no se enfoca únicamente en Dios y la Virgen u otros santos, sino que agradece al Creador por otras criaturas como el hermano fuego, la hermana agua, la hermana tierra.
y todas las criaturas del mundo. Mostraba así su creencia de que todo lo creado era obra divina y que todos los seres debían tratarse como hermanos y hermanas, o sea, personas. Son personas. Este cántico inspiró al Papa Francisco, que en paz descanse, para redactar su encíclica Laudato Si sobre el cuidado a la casa común. Estamos en una época de recordar de dónde venimos como seres de la naturaleza. No es cuestión de culpa, sino de recordar, como dice el maestro Gil Fronsdal, un maestro budista. La naturaleza no es algo que debemos salvar, es un lugar al que debemos volver. Y tal vez al regresar a ella nos salve a nosotros. Termino con una presentación breve de por dónde vamos, una lámina de por dónde vamos en esta presentación que he ido haciendo sobre el bienestar y estar bien con la naturaleza. Vamos a hacer por aquí un share. Aquí. Bien. Habíamos hablado de los factores de este nuevo sendero que estamos estudiando, que la visión no sabia es la apropiación, colonización, odio, guerra, dominancia, negación e ignorancia. La visión sabia, que significa de la apropiación a la generosidad, cambiar la perspectiva, de dónde está partiendo nuestra perspectiva, cómo estamos mirando la tierra, de una economía de apropiación o colonización a una economía ecológica, del desarrollo ilimitado a la idea de la suficiencia, del odio y la guerra a la solidaridad, de la ignorancia y la negación a la sabiduría. Y aquí entonces la parte de hoy, ya la tercera parte del factor de visión sabia, es saber que estos elementos, tierra, agua, calor, aire, forman el cuerpo del árbol y forman el cuerpo humano. Y que como elementos, aunque no tengan las mismas características que el árbol o el cuerpo humano, también están vivos, porque si no, no podrían dar vida. Si miramos, tienen átomos que tienen protones, neutrones, electrones, y esos electrones están dando vueltas alrededor del núcleo, igual que los planetas dan vueltas alrededor del Sol. Son una materia que aunque no sea, no parezca ser móvil por sí sola, sí contiene vida, contiene los elementos básicos de la vida. Entonces esos elementos y el árbol son gente, también tienen derechos inherentes que deben ser respetados y conservados y permitirles sus vidas. ¿Cómo hacemos eso y cómo lo armonizamos? Es algo que seguiremos viendo en los demás factores. El próximo es intención sabia. Ya que sabemos cómo ver la naturaleza de manera sabia, qué intenciones vamos a tener hacia ella. Intenciones de apropiación o intenciones de generosidad, y cómo se ve eso, cómo lo sentimos en el cuerpo, cómo lo apalabramos, cómo actuamos, qué modos de vida podemos tener. Y aunque eso pueda crear un poco de expectativa de qué va a pasar, la actitud que propone este sendero es tomar las cosas con calma. Si bien sí es cierto que hay una crisis, no vamos a caer en la misma prisa que nos llevó al punto donde estamos. Necesitamos actuar en otra dirección. En vez de con estrés o ansiedad o pánico, decir, necesitamos calmarnos para tener entonces una comunicación clara con la tierra. Una invitación nuevamente a continuar yendo a ese espacio de la naturaleza que ha identificado, que es parte de la introducción de este programa, ese seed spot o punto de contacto con la naturaleza, para que siga escuchando sus propias introspecciones, insights o visión clara sobre su relación personal con la naturaleza. Nuevamente,
muy agradecida profundamente por su práctica y por la oportunidad de compartir este conocimiento, este sendero que eh, tanto beneficio y tanta fortaleza interior ha traído a mi vida en medio de una crisis climática y que reconociendo que sí está ahí, pero que podemos desarrollar una nueva forma de ser. Así que una invitación a hacer un minuto de silencio para regresar a un estado de meditación, de nuevo conectando con su ancla o punto de descanso en la realidad presente. Dedicando nuestra práctica al fin del sufrimiento de todos los seres. Que todos los seres sean felices, que todos los seres estén seguros, que todos los seres tengan salud y que todos los seres tengan paz.